taller bíblico litúrgico, hoy día dedicado a nuestra Madre del Cielo, la Madre de Cristo. Vamos a conversar acerca de los 4 dogmas. Es una enseñanza tradicional en la iglesia, ustedes lo encontrarán muchas veces, pero además vamos a explicar el contexto y unida a la liturgia. Este sábado celebramos la solemnidad. Solemnidad quiere decir que es del nivel más alto de las celebraciones litúrgicas. Las solemnidades, todos los domingos son solemnidades, pero además en Chile tenemos varias solemnidades que son fiestas de preceptos. No todas las solemnidades son de precepto, pero algunas de ellas son de precepto. Es decir, que la Iglesia nos enseña que hay que santificar este día participando en la Eucaristía, meditando estos misterios, haciendo la caridad. Una de ellas es el día de la Asunción de la Santísima Virgen, porque es un día lleno de gozo, en que se manifiesta la grandeza de Dios. Bueno, los 4 dogmas de la Santísima Virgen, las 4 grandes enseñanzas de la Virgen, son cosas que brotan de la Sagrada Escritura directa o indirectamente, que nos llegan porque Jesús entregó la revelación a la humanidad, la entregó a los 12 apóstoles, y los apóstoles nos la han venido entregando de 2 maneras. Por un lado, la forma escrita, lo que Jesús entregó, algunos lo escribieron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo escribieron como evangelios. También San Pablo, San Pedro, el apóstol Santiago, escribieron cartas. Esa forma es la que nos llega a la forma escrita. Pero también nos llegan las verdades que Cristo reveló y que Dios reveló, nos llegan a través de otro canal, que no es el escrito. El canal escrito es la Sagrada Escritura. Pero el otro canal es la tradición. La tradición viene de un verbo que se llama tradere, la entrega de una generación a otra, lo que vieron hacer a Jesús, lo que vieron hacer a los apóstoles, lo que los apóstoles comprendieron del mensaje de Jesús, que no necesariamente está escrito, pero escritura y tradición están íntimamente vinculados. De tal manera, lo digo esto porque les voy a ir explicando los 4 dogmas, las 4 verdades más gruesas de la Santísima Virgen, y la pregunta que nos podemos hacer y que vamos a hacer al final, sobre todo, es, bueno, ¿y dónde sale en la Biblia? Lo primero que hay que reconocer es que así como Jesús entregó la revelación a los apóstoles con gestos, con palabras, conversando con ellos en la sobremesa, caminando por un campo, sanando a un enfermo, también con su pasión, con su muerte y su resurrección, Él enseñó mucho, muchísimo. Y los apóstoles lo recogieron. Y entre las cosas que enseñó, los apóstoles conocieron, algunos más de cerca, otros menos de cerca, a la Virgen Santísima. Y también los evangelistas recogieron estas verdades. Jesús subió al cielo y envió el Espíritu Santo al año 33. Los primeros escritos bíblicos son del año 52, o sea, casi 20 años después. Pero en ese tiempo ya la primera generación de cristianos ya iba como consolidando todo lo que habían aprendido de Jesús y los apóstoles enseñaban. Bueno, muchas de estas cosas eran las que iban recogiendo de la Santísima Virgen. Lo más importante para la primera generación de cristianos fue la resurrección de Cristo. Y fue que Cristo estaba vivo entre ellos. Bueno, pero después, poquito a poco, empiezan a preguntarse, bueno, ¿y de dónde viene Jesús? ¿Y cómo era la familia de Jesús? ¿Y de la infancia de Jesús? Inmediatamente surge esto que estaba como más calladito, porque lo más importante fue la resurrección, pero surge, bueno, a ver, la Virgen María. ¿Cómo fue el nacimiento del Señor?
Y ahí entran estas verdades que están en el mismo corazón de los primeros cristianos y que nos transmiten. La primera de ellas es que María es madre virgen. Madre virgen. Cosa que en ninguna parte se había podido soñar, salvo en las mitologías griegas. Y como que los dioses que venían. Pero la Iglesia captó por la grandeza de Cristo, por la divinidad de Cristo, que su madre no podía haber sido igual que cualquier otra concepción humana. El foco es el Señor Jesús. Si Jesús es Dios, quiere decir que su concepción en el seno de una mamá tenía que haber sido distinta. Entonces, los apóstoles, los evangelistas, cuando recogieron los relatos, inmediatamente recogen, por ejemplo, el saludo de Santa Isabel a la Virgen María cuando la fue a ver. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Por otro lado, van recogiendo estos relatos que seguramente San Juan o le transmitió a los apóstoles, a los primeros cristianos, o bien que el mismo evangelista San Lucas recogió en otra parte, cómo fue la concepción, la anunciación del ángel a la Virgen María. De tal manera que la primera claridad que tuvo la Iglesia es que la Virgen María es madre virgen, porque Jesús es demasiado grande para haber tenido una concepción igual que toda la de nosotros. Siguió el caminar de la Iglesia y las primeras preguntas que se hicieron los teólogos, los filósofos, los cristianos, bueno, es, ¿Jesús es Dios? ¿Es hombre? ¿Es Dios y hombre? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede juntarse la condición humana con la condición divina? Los apóstoles habían visto a Jesús hacer milagros, lo habían visto con autoridad sobre el demonio, sobre el viento, sobre el mar. Bueno, son atributos divinos. Pero también lo vieron tener hambre, llorar, caminar. Esos son atributos humanos. Entonces empezaron a hacer estas preguntas y surgieron discusiones. Entonces, en el año 431, o sea, ya bastante recorrido, después de algunos concilios importantes, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, vino un tercer concilio muy importante, concilio ecuménicos, que se reunían obispos y discutían estos temas. Y los discutían bien acaloradamente. No crea que eran unos señores calladitos que iban con un lapicito y tomaban nota. Discutían con celo, con fuerza. En este concilio, el año 431, un concilio que se realizó en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, ahí se juntaron los obispos de la época para discutir si Jesús, que es Dios, ¿cómo era esto que había sido engendrado? Si es Dios, ¿cómo tenía naturaleza humana? Resolución. Jesús es Dios, no cabe duda, con cuerpo humano. El resumen de esto es que María no solo es madre de la humanidad de Jesús, sino de la persona de Jesús, que es divina. Por lo tanto, María es madre de Dios. Y esa fue la primera definición dogmática. La Iglesia proclama un dogma cuando hay discusiones. Entonces recurre a la autoridad de los obispos para definir dogmáticamente una verdad que se cree, pero no se entiende bien o se discute. Y en ese momento todos los obispos proclamaron: María es Madre de Dios, el año 431. Y ocurrió una cosa muy bonita.
el pueblo, la gente de Éfeso, estaba esperando qué es lo que iban a decir los obispos. Y cuando los obispos dijeron al final, esto lo resumimos diciendo que María es madre de Dios, todo el pueblo salió a las calles con antorchas y en la noche, caminando. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y ahí se empezó a componer la segunda parte de la Ave María. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero ahí fue cuando el pueblo de Dios aclamaba a nuestra Madre, la Virgen Santa, Madre de Dios. Ese es el primer dogma proclamado en el tiempo, porque había discusiones y sirvió para aclarar una verdad de Jesús. Después, entre el siglo VI y VII, seguía con claridad el pueblo de Dios afirmando que la Virgen María es virgen. Eso está en el Evangelio. Concibió a Jesús virginalmente, no había ninguna duda. También es clarísimo que cuando se habla de los hermanos de Jesús, son los parientes, los amigos, pueden ser hijos de la otra María, pero no eran hermanos carnales. La Iglesia tenía claridad absoluta, pero como había discusión, hubo dos concilios, el concilio segundo de Calcedón, de Constantinopla, y otro de Calcedonia, en que se volvió a reafirmar María es virgen. Es virgen. Virgen antes del parto. Virgen después del parto de Jesús. Pero además es siempre virgen. Virgen durante el parto. La divinidad de Cristo es tan grande que su nacimiento también tenía que ser excepcional. Y la Iglesia no dudó en afirmar que es virgen antes, durante y después del parto. Esto es grande porque la integridad corporal de la Santísima Virgen no sufrió detrimento, sino que el nacimiento de Jesús consagró, podríamos decir, con mayor fuerza la virginidad. No es solo una cosa corporal, sino que además de lo corporal, es que el cuerpo, el corazón, la mente, los afectos, pero también su dimensión corporal está entera, consagrada a la divinidad de Cristo. Eso quiere decir este dogma de la virginidad perpetua de la Virgen. María siempre virgen, por lo tanto virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto. Bien, ya llevamos dos dogmas. María, Madre de Dios, una criatura, Madre del Creador, piensen ustedes. Porque Cristo es Dios, María es Madre de Dios. Segundo dogma, María siempre virgen, antes, durante y después del parto, en virtud de la grandeza de Jesús. Después vino la Edad Media, y en la Edad Media se plantearon, sobre todo, grandes teólogos, las discusiones que hubo en el siglo XII. Bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cristo es redentor de toda la humanidad? Si es redentor de toda la humanidad, tiene que haber sido redentor de la Virgen. Pero en la fe de la Iglesia y en el pueblo estaba como la certeza que la Virgen tenía que ser inmaculada. Bueno, pero si es de la raza humana, Cristo la redimió porque habría tenido pecado. Y ahí se armó una discusión harto grande. Una discusión que resolvieron los teólogos de la siguiente manera. La Virgen es de nuestra raza humana, pero fue concebida en la guatita de Santa Ana, de su madre, por San Joaquín. Desde ese mismo momento de la concepción fue preservada en anticipación a los méritos de su hijo, preservada del pecado original. Entonces, de esta forma quedaba solucionado el problema teológico. No solo la Virgen no cometió pecado ninguno, ella con su voluntad, sino que además tampoco tuvo pecado original porque fue preservada desde
el momento de su concepción en la guatita de Santa Ana, como les digo, fue preservada por los méritos de Cristo. Bien, vino el Renacimiento, vino la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio y toda la Reforma protestante, y esto como que no le gustaba mucho a esta reforma. El Renacimiento empezó a poner más atención en el ser humano, y después con la Ilustración, siglo XVII, XVIII, vinieron las discusiones, a ver, pero ¿puede una criatura estar a la altura de ser un templo de Dios y no tener ningún pecado? Ya habían visto muchas guerras, se habían sabido tantas cosas, injusticias, pero ¿puede una criatura ser plenamente llena de la gracia de Dios? ¿Puede Cristo elevar una criatura al nivel de no haber tenido pecado? Las discusiones no eran pocas, sobre todo que había una discusión que mejor este tema no lo toquemos por respeto a hermanos protestantes. Pero la Iglesia resolvió que era bueno tocar este tema, y el magisterio de la Iglesia, es decir, los obispos del mundo, dijeron, a ver, esto también puede ser un favor para dialogar con los protestantes. Sobre todo que nuestros hermanos cristianos ortodoxos creen firmemente y tienen un amor muy grande a la Inmaculada Concepción. Entonces, el Papa consultó a todos los obispos del mundo en ese tiempo, y en 1854, se proclamó el tercer dogma de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. El Papa lo declara solemnemente diciendo: María fue concebida desde el mismo momento que fue concebida en el seno de Santa Ana, libre de cualquier mancha de pecado, ni del pecado original, ni menos de pecados voluntarios después durante su vida. Esto ilumina una condición del hombre. El hombre es muy valioso. El hombre, me refiero a la humanidad, el hombre y la mujer, es muy valioso. Pero después venía otra pregunta. Bueno, si ella es inmaculada, la muerte entró al mundo por el pecado. Por el pecado entró la muerte. Cristo padeció la muerte en la cruz, no por su pecado, sino por el nuestro. Pero la Virgen no tenía pecado y no cargó con los nuestros. Entonces, a ver, ¿dónde está la Virgen? ¿Murió? ¿No murió? Sobre todo que a comienzos del siglo XX hubo tragedias muy grandes en la humanidad. Empieza con la Primera Guerra Mundial, después la Guerra Civil en México, la Guerra Civil en España, siguen tremendos problemas y conflictos económicos, cambios culturales muy grandes, comienzos del siglo XX. Después viene la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades más grandes, más de, no sé, tal vez 40 millones de muertos, no sé la cifra, no sé exactamente, solo sé que el pueblo judío, 6 millones de muertos, con las crueldades más horribles, después de una Primera Guerra Mundial, después de revoluciones tan grandes, después de tantos problemas, la humanidad se preguntaba, bueno, ¿y qué valor tiene el ser humano? El hombre está destruido, se abusaba del trabajo, la explotación. Ya la humanidad tenía conciencia del ser humano explotado. La Iglesia entonces dijo, el ser humano vale la creación de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y para mostrarle al mundo una imagen del ser humano plenamente redimido, lo más grande, lo más valioso que existe en la creación es cada hombre, cada mujer, la Iglesia recurre
a la figura de la Santísima Virgen, que en su cuerpo ha sido elevada por Dios a la gloria, a la perfección. No solo la dignidad teórica, no solo el trabajo que tiene que ser respetado, no solo que las autoridades respeten a los súbditos, no solo que se valore el cuerpo de los niños o de los ancianos, sino que el destino del cuerpo humano, el destino del ser humano, alma y cuerpo, es participar de la gloria eterna de Cristo. Por eso la Iglesia recurre nuevamente a la figura de la Santísima Virgen. Esta verdad que siempre había estado desde el siglo I, siempre en el corazón de los cristianos, que la Virgen María, al terminar sus días aquí en la tierra, había subido a participar de la gloria de Cristo, su Hijo. Y es muy bonito porque la iconografía de los primeros siglos, del primer y segundo siglo, muestran muchos dibujos y muchas iconos y muchas pinturas de que la Virgen no estaba en el sepulcro, subió. Les cuento nada más que un detallito. Si ustedes van a la Catedral de Santiago, cuando ya en unos días más se abra la cuarentena de la Comuna de Santiago, vayan a la catedral. Cuando entren a la catedral, que está dedicada a la Asunción de la Virgen, entren, crucen la puerta y luego miren al cielo. Y miren el techo en el pasillo de la catedral. El dibujo más grande que hay están los apóstoles mirando adentro de la tumba y la Virgen va subiendo al cielo. Y Tomás, que siempre así como que recordando que no les creyó a los apóstoles, se queda mirando dentro de la tumba. Y los demás apóstoles están mirando a la Virgen subiendo al cielo. Vayan a la catedral y se van a acordar. Esto es una icografía muy antigua. Siempre en el querer de la Iglesia y en la fe de la Iglesia estuvo esta certeza que la Virgen María, concluidos sus días, había subido al cielo a participar de la gloria de Cristo con cuerpo y alma. No solo con alma, no solo espiritualmente, sino que así como Jesús, los apóstoles pudieron tocarlo, comer con él porque había resucitado con su cuerpo glorioso, la Iglesia fue testigo de que la Virgen está con su cuerpo glorificado junto a Jesús, que aquí lo tenemos con su cuerpo, en el sagrario, en la Eucaristía. Su cuerpo que aquí lo vemos bajo las especies sacramentales, pero el Señor está glorioso con su cuerpo en el cielo. Así también la Virgen María. Entonces, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declaró solemnemente el cuarto dogma de la Santísima Virgen. 1 de noviembre de 1950, porque veo algunos bien aplicados ahí que están con su lapicito escribiendo. 1 de noviembre de 1950. Quedaba el problema, bueno, ¿murió o no murió la Virgen? La formulación del dogma es muy bonita, porque dice, concluidos, dice, con toda la autoridad de Pedro, los apóstoles, siendo sucesores, el Papa proclama que María, al concluir sus días en la tierra, fue llevada con cuerpo y alma a gozar de la gloria de su Hijo Jesucristo al cielo. La Iglesia no se ha manifestado si la Virgen tuvo una muerte corporal o no la tuvo. Lo importante es que el momento ya que concluyó su día aquí en la tierra, no sabemos ni la edad, a lo mejor 70, 80 años, ancianita, pero vigorosa, con la cara más hermosa, con la mirada limpia, llena de gloria, sube al cielo ante la mirada de los primeros cristianos que la acompañaron, y esa es la certeza que ha tenido la Iglesia. Este dogma nos levanta en el ánimo para considerar la grandeza de nuestro cuerpo, del cuerpo de nuestros hermanos, del cuerpo de los drogadictos, del cuerpo de los
niños explotados, de los ancianitos que viven solos. El cuerpo humano está destinado a participar de la gloria de Cristo en el cielo. Y la garantía de eso es la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. ¿Dónde está en la Biblia esta verdad? No está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero se deduce en concordancia con todas las verdades de la fe, porque todas las verdades de la fe son congruentes unas con otras. Se deduce de todas las verdades de la fe que están en la Biblia, pero que nos llegan también por la tradición oral. La Biblia nos llega por la tradición escrita, ahí está escrita, pero es una tradición, porque ¿quién dice que la Biblia que nos llega hoy día es la misma que escribieron los evangelistas? La misma tradición, o sea, hemos recibido de generación en generación la palabra escrita. También hemos recibido de generación en generación la palabra oral. ¿Cómo sabemos que esto que nos llega oralmente es lo mismo? El magisterio de la Iglesia, los obispos en comunión con el Papa, cuidan que lo que Cristo reveló a los apóstoles no llegue hasta el día de hoy. ¿Cómo lo cuidan? Comparándolo con todas las otras verdades de fe que sean congruentes, con las verdades que brotan de la Biblia en primer lugar y también con las verdades que vive la Iglesia. La asunción de la Santísima Virgen tiene antecedentes en la Biblia. La primera, la definitiva, la más grande, es la ascensión de Cristo al cielo. Jesús subió por su propia fuerza. La Virgen fue llevada. Pero también Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. También, si ella es inmaculada en su concepción y la muerte, el detrimento del cuerpo, es causa del pecado y la Virgen es inmaculada desde su concepción, evidente que ella no podía sufrir la corrupción del sepulcro. ¿Cómo sabemos que la Virgen es inmaculada? Que no tuvo ningún pecado. ¿Le podemos sacar un escáner al alma de ella? No es ese el tema. En la Biblia, por ejemplo, el saludo que el ángel Gabriel le hace a la Virgen es una palabra que se ocupa solo una vez en la Biblia. Una palabra que en griego se dice que charitomene, llena de gracia, plena de gracia. Es como un nombre propio que le dice el ángel a la Virgen. Dios te salve, nosotros la decimos en la salve, Dios te salve María, llena de gracia. El ángel le dice, alégrate María, llena de gracia, el Señor te ha escogido. Eso como uno de los tantos elementos. Y todas las congruencias de la Biblia y de la fe conducen para que podamos con certeza creer firmemente, con certeza, esto que la Iglesia ha tenido que declarar dogmáticamente. Cuando declara el dogma, no es porque la verdad no estuviera antes, la Iglesia lo creía, pero fue necesario definirlo en algún momento para que no haya más discusión entre los teólogos. Hay otras verdades de la Iglesia. A mí me gusta mucho contar otro gesto muy pequeñito. El Papa Pablo VI, durante el Concilio Vaticano II, entre los años 63 y 64, que iba avanzando el Concilio Vaticano II, le dio a la Virgen un título muy bonito, que no es necesario que sea dogma de fe, pero es una verdad de fe. María, Madre de la Iglesia. Porque es Madre de Cristo, porque es Madre nuestra, porque todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, porque la Virgen es la primera que está en el cielo presidiendo la Iglesia celestial, la Iglesia triunfante. Queridos hermanos, por eso la Iglesia nos invita a celebrar el 15 de agosto con la Eucaristía. No tenemos otra forma más grande, más adecuada, más a la altura para darle gracias al Padre Dios que una de nuestra condición humana,
porque Cristo es Dios, no es de nuestra condición humana, pero la Virgen es de nuestra condición humana. Así le damos gracias a Dios que una de nuestra condición humana ya esté participando de la gloria del cielo como garantía de nuestra futura gloria. Por eso la Iglesia se alegra, celebra la grandeza de Dios y nos invita a que todos participemos, en este caso virtualmente, de la Eucaristía y que santifiquemos el día 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen. Última pregunta que ustedes podrían hacerse, o que yo me hago pensando en ustedes. ¿Por qué se celebra el 15 de agosto y no el 1 de noviembre, como se declaró el dogma? El 1 de noviembre la Iglesia ha celebrado siempre la fiesta de todos los santos. Celebramos el 15 de agosto porque desde muchos siglos atrás, desde muchos siglos, se celebró siempre el 15 de agosto. Entonces lo que hace el Papa cuando proclama el dogma no es iniciar una verdad, sino que es confirmar una verdad antigua. El 15 de agosto se ha celebrado la Virgen y la seguimos celebrando su asunción, su entrada gloriosa al cielo. Muy bien, queridos amigos de Facebook, ustedes no pueden hacer preguntas, lo siento, pero estamos muy unidos, he querido interpretar las preguntas que ustedes podrían hacerse, pero si hay alguien a través de Zoom que quiera hacer una pregunta, la podemos responder. Yo creo que sería muy interesante que aclarara dos verbos: venerar, adorar, en relación a la Virgen. Perdón, la primera, venerar y adorar. Adorar. Muy bien. Solo Dios es adorable. Solo Dios es adorable. ¿Qué significa que solo Dios sea adorable? Que solo ante Él, porque es Dios, nos reverenciamos, disponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él es soberano y en nada más que a Dios podemos darle nuestro ser y nuestra voluntad, nuestra libertad. Solo a Él. Las criaturas, en tanto cuanto nos acercan a Dios, son venerables, son no adorables porque solo Dios es adorable. Por eso, en primerísimo lugar, veneramos a la Santísima Virgen. Y es muy bonita costumbre. Muchos de ustedes lo han hecho, yo también lo hice cuando tenía 18, 19 años, consagrarnos a la Virgen. Muchos hacen la alianza de amor con la Virgen. Yo hice una cosa que se llama, que algunos de ustedes conocerán, la esclavitud mariana, un librito de San Luis María Griñón de Montfort. Ponerme absolutamente, no porque ella sea Dios, ella es criatura, pero está tan demasiado cerca de Dios y a la vez tan demasiado cerca nuestro que me puedo confiar entero a ella sabiendo que me va a conducir a Dios. Solo Dios es adorable. La Virgen la veneramos de corazón porque nos acerca a Dios. Por ejemplo, una imagen de la Virgen, este cuadro, si se cae y se quiebra, con mucho respeto lo tomaremos y lo pondremos en la tierra y listo, no pasó nada. Y el amor a la Virgen sigue igual. Las imágenes son para un recuerdo, un simple recuerdo. La imagen de Cristo, esta es una imagen de yeso, muy bonita, muy buena, pero si se cae y se quiebra, las imágenes no son adorables. Ni siquiera la imagen es venerable. La imagen nos recuerda y nos hace bien en tanto cuanto nos acerca a Dios. No sé si ha respondido Mauro. ¿Más preguntas, más comentarios? Si no hay más comentarios, los invito a que le recemos. Néstor está pidiendo la palabra. ¿Perdón? Néstor. Sí. Yo estaba leyendo acá, dice que esta fiesta también se llama la dormición. Claro. ¿A qué se refiere con eso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque como no sabemos, y probablemente la Virgen no pasó por la muerte,
Lo que tenemos certeza es que no pasó por la corrupción del sepulcro, pero no sabemos. Entonces la Iglesia no ha sabido mucho cómo llamar este momento. Entonces se habla como la dormición. En el dogma que proclamó el Papa Pío XII dice, al culminar su peregrinación por la tierra. ¿Cómo la culminó? Se quedó dormida, cerró los ojitos y fue levantada, no sabemos. Por eso se llama la dormición. En Jerusalén hay una iglesia dedicada a la dormición. Y más aún, la iglesia más antigua del cristianismo en Oriente, está dedicada a la Asunción de la Virgen. Y es del siglo II. Muy bien, muchas gracias, Néstor, por la pregunta.